Gracias, efectivamente, nos acompaña Byron Pacheco de Avanza. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, uno de los temas importantes para ustedes y que muchos lo han tomado en cuenta ya es el tema de Seguro Sucre. ¿Qué papel está jugando dentro de lo que ha sido el terremoto del 16A? Y que muchos se preguntaban que cayeron edificaciones que pertenecen a instituciones públicas, como son hospitales, escuelas. Estas estuvieron aseguradas por Seguro Sucre. ¿Usted qué le está pidiendo a ellos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis, un saludo cordial al país. Un terremoto que causó pérdidas humanas, que es lo primero que tenemos que lamentar, heridos, y en segundo lugar, cuantiosas pérdidas materiales, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. En lo que se refiere al sector público, la ley de uso de bienes públicos manda para que tanto bienes muebles y bienes inmuebles estén debidamente asegurados. Cuando me refiero que la ley manda, debemos entender de que los diferentes ministros de Estado, los diferentes funcionarios de Estado, de todos los niveles de gobierno, deberían haber tenido asegurado sus edificios. ¿Y los tuvieron? Deberían haber tenido asegurados los vehículos, el material de oficina, las computadoras, el mobiliario, etcétera, etcétera. Yo le he presentado un pedido de información al gerente de Seguro Sucre. ¿Por qué al gerente de Seguro Sucre? Porque Seguro Sucre es la empresa de seguros del Estado. Porque Seguro Sucre y Seguro Rocafuerte, al que también me he dirigido, son las instituciones aseguradoras a las que el gobierno nacional les dice a sus diferentes funcionarios, con ellas tienen que asegurar. Y eso es lo que ha venido pasando en estos últimos años. Ahora, pero ¿cuál es ¿no? el valor de la reserva que tienen básicamente estimado por el centro catastrófico que se dio? Le he preguntado a los administradores de estas aseguradoras, primero, ¿cuáles son las empresas, las instituciones públicas que tienen asegurados sus bienes con ellos? Punto 1. Punto 2, ¿cuál es el valor que está asegurado? ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? Porque queremos saber si fueron aseguradas por los valores reales de los bienes. Eso lo tiene que tener claro el país. En tercer lugar, nosotros tenemos que saber, y le he preguntado, porque esa es mi obligación como legislador y como fiscalizador, de si es que estos seguros tienen como condición la cobertura de riesgos, o todo riesgo se llama en la rama, en el tema de aseguramientos, todos riesgos, si están asegurados contra un terremoto, si están asegurados contra un maremoto, un tsunami, un incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene que estar en el contrato de seguros. Pero también le preguntamos a las aseguradoras estatales, a Seguro Sucre y a Seguro Rocafuerte, si es que ellos cumplieron, como manda la ley, en reasegurar en el extranjero con empresas que cubran a dichos seguros. ¿Qué es un reaseguro, Luis? Un seguro asegurando a otro seguro. Ahora, estas respuestas tienen que dárnoslas ya. ¿Y capacidad de pago que tiene que hacer en cuanto a la infraestructura que fue afectada por el terremoto en caso de haber sido aseguradas? ¿Por qué nuestra preocupación y por qué hemos actuado inmediatamente? Porque ustedes habrán escuchado y habrán visto en las notas de prensa que los seguros privados han reaccionado inmediatamente para pagarles a quienes estaban asegurados. ¿Y Sucre qué dice? Y Sucre ha dicho de que, y no le ha dicho a Byron Pacheco, lo ha dicho entre los medios de comunicación, que tienen ya a los peritos inspeccionando y evaluando los daños. ¿Cuál es mi preocupación, Luis? ¿Y por qué mi insistencia? ¿Y por qué voy a fiscalizar hasta el último en este tema? Porque inicialmente el señor gerente de Seguro Sucre, le consta a usted y le consta al país, a los 2 días del desastre natural, del terremoto, le indicó al Ecuador de que ellos tenían asegurado bienes públicos entre 400 y 800 millones de dólares, decía, dejando una brecha de 400 millones. Y yo me preguntaba, digo, uno puede especular o hasta equivocarse si dice de 400 a 410, a 420, a 450, pero no a 800 millones. Y le concluyo, fueron pasando los días y iba bajando la cifra. Y decía el gerente de Seguro Sucre, no, son 600 millones, no, son 700 millones. Hoy acaba de decir, o en estos últimos días a raíz de la denuncia de Byron Pacheco, que son entre 100 y 120 millones de dólares. Y cuando se hablaba de parte del oficialismo de que todos los bienes están asegurados, luego de la denuncia y de la investigación que Byron Pacheco viene realizando, asoma ya, Luis, asoma,
de que hay instituciones públicas que no han tenido asegurados sus bienes. Cumple usted con su papel de fiscalización. Y lo que le dicen ellos, hay instituciones públicas que no han sido aseguradas. ¿Cómo cuáles? Como lo dijo ayer el ministro de Educación. De que la escuela del Milenio de Pedernales no estaba asegurada. Por favor. ¿De quién es la falla ahí? Al inicio cuando comenzaron estos problemas, se llenaban la boca indicando de que todas las instituciones están aseguradas. El Ministerio de Educación ha sido ineficiente y no ha cumplido con la ley cuando se trata de pagar a los jubilados, por lo que vengo reclamando y fiscalizando. Ha sido ineficiente el Ministerio de Educación cuando se trata de pagar los aportes a los maestros, los aportes del IES a los maestros. Es ineficiente el Ministerio de Educación cuando se trata de tramitar las renuncias de los maestros por su retiro voluntario, y ha sido ineficiente y ha incumplido el ministro de Educación, el Ministerio de Educación, con asegurar una escuela del Milenio no de ha estado asegurada. Por lo pronto, una escuela. Okay. Pregunta que yo me hago es, cuando tengamos toda la documentación que nosotros la debemos tener, ¿cuántas más van a asomar? La pregunta que yo les hago a ustedes ecuatorianos es, ahora, porque hay un terremoto, encontramos de que una escuela del Milenio ha estado sin el seguro correspondiente. ¿Qué está pasando en el resto del país con toda la infraestructura ¿Qué sabe de que hospitales? tiene el Estado? En hospitales, a decir del gerente de Seguro Sucre, el hospital de Chone no estaría asegurado contra todo riesgo, no estaría asegurado contra o para proteger al bien público de un desastre natural como un terremoto, como el que ocurrió en Manabí. Tiene algún tipo de seguro que no cubre este tipo de situaciones, valga la redundancia, como una catástrofe natural. Nosotros hemos seguido el debido proceso en la Asamblea Nacional, porque así manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Está pedido el requerimiento de información, espero que me respondan, pero paralelamente este legislador está investigando por su cuenta. Su tema es fiscalizar especialmente a las personas directas de la empresa de seguros Sucre. ¿Hacia allá va la investigación o la fiscalización? Son dos procesos de investigación. El primero, que Seguro Sucre haya hecho lo que tenía que hacer, de reasegurar a sus asegurados, en este caso las instituciones del sector público, bajo la cobertura de todo riesgo, para que esté protegido el bien de un desastre natural como un terremoto en este caso. Punto 1. Punto 2. Por cuerda separada, porque los gerentes de las aseguradoras Sucre y Rocafuerte no tienen nada que ver con la obligación que tienen los funcionarios públicos de haber cumplido con la ley, con el artículo 5 del reglamento de la Ley de Uso de Bienes Públicos, respecto de ¿qué? De que el funcionario público tenía y debía haber asegurado los bienes del Estado. Así es que vamos por cuerdas separadas. Las aseguradoras públicas cumplieron con su deber, los funcionarios públicos cumplieron con su deber. Al final del día sabremos qué es lo que pasó. Y en caso de los establecimientos educativos que no fueron asegurados, la responsabilidad va directamente a quién y a quién le va a llamar a fiscalizar. Estamos ya fiscalizando. Okay. Por eso es que hemos destapado algo que yo considero una olla de grillos, porque ya empiezan a saltar los grillos, ¿no? Debe haber un funcionario responsable de la construcción de la Escuela del Milenio, quien administra los recursos, y debe ser ese funcionario el responsable administrativamente debe recibir una sanción, qué sé yo, una de la destitución, yo no sé, y debe haber también algún proceso de derecho de repetición, porque si no le sancionan al funcionario y las cosas quedan allí. No, pero ¿quién es el responsable directo del Ministerio de Educación? El ministro de Educación. El ministro de Educación tenía que estar pendiente de que los bienes públicos a su cargo, como una escuela del Milenio, como las escuelas y como los colegios del país, como las escuelas, las oficinas administrativas de los diferentes distritos, etcétera, etcétera, todos los bienes públicos a cargo del ministro. ¿Qué voy a creer yo? Que él no tenga un informe trimestral, semestral, anual, de qué está asegurado y qué no está asegurado. Bueno, ¿qué conocen al momento de cuántos estuvieron asegurados o no dentro de estas instituciones públicas luego del terremoto? Mire, esta es una información que se nos la tiene que llegar vía Asamblea Nacional. Nosotros cumplimos con iniciar la fiscalización, pero toda la información que nosotros debemos tener tiene que ser una información oficial. Yo no quiero que el ministro o el gerente de una aseguradora me lo cuente o leerlo en un periódico.
soy un legislador y a nombre del pueblo ecuatoriano, ellos tienen que responderle a este legislador oficialmente. La fuente tiene que ser absolutamente oficial. Muchísimas gracias al licenciado Byron Pacheco, asambleísta por Avanza. Hemos topado el tema de Seguro Sucre, el tema de investigación y fiscalización. Gracias por acompañarnos en esta mañana.